Nosotros, como católicos, creemos firmemente y sabemos, además, que la Santísima Virgen María nos ama, que el Señor Jesucristo la escogió para que nosotros tengamos con ella una relación filial que es indispensable para llegar al cielo. Y que a pesar de que nuestros hermanos protestantes no entienden esto y se irritan y se enojan y dicen que nosotros adoramos entre comillas a la Virgen María, a pesar del el millón de formas y explicaciones que nosotros le hemos dado que no es así, la Santísima Virgen María sigue siendo central en la vida de la Iglesia Católica. Y eso no cambia para nada que Jesucristo es el único redentor, que eso está fuera de duda, que la redención nos llega por Jesucristo y exclusivamente por Jesucristo y nadie más. Pero el valor de intercesión de la Santísima Virgen María es evidente, tiene fundamentos bíblicos sólidos y además es importante para nuestra devoción porque le añade a nuestra fe esa presencia maternal hermosa que es absolutamente natural, que es inimaginable que un Dios que se ha hecho carne no comparta el amor a su propia familia como parte de la herencia que nos ha dejado de un Dios encarnado. Y nosotros sabemos que a lo largo de la historia la Iglesia acepta como verdaderas distintas apariciones de la Santísima Virgen María y que se han convertido en centros fundamentales de evangelización. Comencemos por la Virgen de Guadalupe en México, de las conversiones masivas, como México es católico exclusivamente por la Santísima Virgen de Guadalupe, porque tenían los mejores misioneros, los famosos 12 apóstoles franciscanos, ¿no? Tenían los mejores misioneros, y sin embargo el pueblo azteca no se convertía hasta que no vio a la Santísima Virgen de Guadalupe. Y seguimos así viendo otras apariciones mucho más modernas, Lourdes, Fátima, La Salette, etc. Sin embargo, sobre esto hay dos cosas que a la gente, a los católicos, muchas veces les cuesta entender o desconocen. En primer lugar, es que ninguna aparición mariana es indispensable para la salvación. Y antes que se escandalicen o se asusten, hermanos, les aclaro esto. La revelación fue completada por Jesucristo, ¿no? Entonces, una vez que Jesucristo, como dice él, todo lo que el Padre me ha revelado os lo he dado a conocer, significa que para nuestra salvación no se necesita nada de lo que han dicho las apariciones marianas u otras apariciones importantes o revelaciones privadas como pueden ser la Divina Misericordia o el Sagrado Corazón de Jesús. Un católico no necesita creer en esas devociones, no necesita ni siquiera practicarlas para poder salvarse. Tan es así que antes de las apariciones que hemos mencionado o de las revelaciones privadas que hemos mencionado, la Iglesia ha tenido una multitud enorme de santos porque basta la revelación. Ahora, por supuesto, no es un buen signo de un católico que diga, yo no creo que la Virgen se apareció en Guadalupe. No, yo no creo en la Virgen de Fátima. No es un buen signo, pero no lo voy a juzgar. Estas intervenciones de la Virgen son importantes porque aumentan nuestra devoción, ¿no? Aumentan nuestra devoción, nos enriquecen a nivel de los sacramentales, no de los sacramentos que ya fueron dados todos por Jesucristo, ¿no? Y que no van a cambiar ni van a aumentar. Pero sí la Santísima Virgen María nos recuerda estas cosas fundamentales, ¿no? De apartarnos del pecado, de vivir en la gracia, de no estoy acaso yo aquí que soy tu madre, de recordar que ella está protegiéndonos y cubriéndonos constantemente. Entonces, pero esto es lo primero que hay que recordar, ¿no? Es ninguna aparición o visión privada, etcétera, aumenta la revelación completada por Jesucristo. Ninguna. Y el segundo punto es que la actitud que la Iglesia
espera de sus fieles es la de un sano escepticismo frente a cualquier otra aparición que surja y diga que es real. ¿Por qué comento esto, hermanos? Porque muchos de ustedes deben haber visto que la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó en conjunto con el arzobispo Johannes Hendricks, que es el obispo de Ámsterdam, ¿no?, en Holanda, un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, mejor dicho, elaborado por el obispo, firmado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, para que los católicos dejen de difundir una advocación que se llama Nuestra Señora de todos los pueblos. En inglés es conocida como la Señora de todas las naciones y no es muy popular en América Latina y en el mundo de habla hispana en general no es muy popular, pero sí se ha vuelto muy popular en el mundo de habla inglesa, en el centro de Europa, es decir, en Holanda, en Francia, en Suiza, en Italia, ¿no?, parte de Europa del Sur, en Alemania. Y esta es una devoción que señala que la gran proclamación dogmática que va a seguir, como saben ustedes, hay 4 dogmas marianos, ¿no? El último fue el de la Asunción de la Virgen María, proclamada por Pío XII en 1950. Bueno, la vidente de esta supuesta aparición, ¿no?, una mujer católica holandesa, inmediatamente después de la Guerra Mundial decía que el siguiente dogma que iba a proclamar, la Virgen le había revelado que el siguiente dogma iba a ser el dogma de María corredentora y Madre de todos los pueblos, Nuestra Señora de todos los pueblos, es decir, este título. Pero estamos hablando de los años 45, 46 y el 1950 efectivamente se aprueba un dogma, pero no es ese. Y entonces las revelaciones de pronto cambian, ¿no? Y esas son las más sospechosas para mí. Es suficiente indicativo para mí cuando la Virgen dice, no, perdón, yo no dije esto, dije lo otro. Es sospechoso, ¿no? El mejor de los casos. Pero la vidente, Ida Perdeman, que siguió teniendo visiones, digamos así, hasta 1959, o sea, 9 años después de la proclamación del dogma, decía que, o sea, tenía varias revelaciones, bastantes de ellas apocalípticas, ¿no? Muy apocalípticas. Y por supuesto con esta visión de que María iba a ser proclamada con el dogma mariano de María corredentora. El término corredentora es un término que aparece en algunos autores importantes de la Iglesia. No es un término así de por sí rechazable, ¿no? Pero hubo una campaña muy importante, especialmente en Estados Unidos, ¿no?, juntando firmas, etcétera, para presentárselo a San Juan Pablo II, el pedido universal, con firma de algunos obispos y tal, un pedido supuestamente universal, que no era universal, era una gran cantidad de gente, ¿no?, pero no representaba a todos los países del mundo, no era así, ¿no?, y pidiendo que se proclamara el dogma de María Corredentora. Y este movimiento, que ya, digamos, venía desde los 50, ¿no?, especialmente por estas supuestas apariciones en Ámsterdam, este movimiento encontró que un papa profundamente mariano, el papa que había escogido su escudo para poner la M de María y decir totus tuus, ¿no?, todo tuyo a la Virgen María, iba a ser, no podía haber alguien más receptivo a la proclamación de este dogma. Pero cuando se presentó este pedido, la Congregación para la Doctrina de la Fe, que presidía ni más ni menos que el cardenal Ratzinger, o sea, titán de la teología, y que posteriormente sería el Papa Benedicto XVI, la respuesta fue no, porque decía lo siguiente, en resumen, ¿no?, las cosas que quiere destacar este dogma, ¿no?, esta propuesta de dogma de María Corredentora, ya están presentes en los otros títulos de la Iglesia y en los otros dogmas marianos, especialmente María es Madre de Dios, la Inmaculada Concepción.
A esta respuesta negativa, la reacción de quienes decían, bueno, venimos a consultar con el Papa, etcétera, no fue muy buena. No fue, nos han traicionado, etcétera. Y esta devoción se convirtió en una especie como de movimiento de resistencia a este error, entre comillas, del Vaticano, ¿no? Cuando nosotros los católicos decimos, como dice la frase italiano, la frase en latín, ¿no? Roma locuta causa finita, ¿no? O sea, cuando Roma habla, la causa se acabó. Entonces, el obispo de Haarlem en esta comunicación para la congregación, firmada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, dice, mira, el título de María Madre de todos los pueblos no es un título teológicamente errado, está bien. María es un título legítimo, decir que María es Madre de todos los pueblos, muy bien. Pero la devoción y la creencia en estas apariciones que han sido rechazadas por los obispos, y por si acaso, estamos hablando de Holanda, ¿no? Estamos hablando de una iglesia vía de autodestrucción, ¿no? Profundamente liberal. Eso está claro, ¿no? Pero tengan en cuenta que ya desde los 50, cuando era una iglesia profundamente sólida y una de las más fecundas en misioneros alrededor del mundo, ya los obispos de entonces habían dicho que estas apariciones no debían ser aceptadas. Entonces, la lección para los cristianos es sencilla, hermanos. ¿Aceptamos lo que dice la iglesia o creemos lo que dice alguien cuya autoridad viene de sí misma? ¿No? O sea, yo soy vidente y tienen que creerme a mí, porque la Virgen me dice. O que creemos en la iglesia o creemos en cualquier otra persona. Y la conclusión lógica como católico, de un católico que piensa y ama a la iglesia, no es, bueno, voy a creer en las apariciones hasta que finalmente la iglesia la condene, sino al revés. No voy a creer hasta que la iglesia lo confirme. Que tengas un buen día.